clamor de una madre es poderoso. Sí, amén. Clamor de un hermano, de una hermana, de un hijo hacia sus padres también. Amén. Vamos a leer Primera de Samuel, capítulo 16. Versículo 14. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 14. Ahí se está transmitiendo también en el televisor. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Espíritu de Jehová, ¿qué dice ahí? Se apartó de Saúl. ¿Y qué pasaba? Y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien, tráemelo. Amén. Nuevamente leamos el 14. Y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Padre, bendícenos por medio de tu palabra. Abre el entendimiento de todos. Abre el entendimiento espiritual de todos nosotros. Ayúdanos. Revela tu palabra. En el nombre de Jesús. Que tu palabra caiga en buena tierra. Que nuestros corazones sean buena tierra, Señor, para tu palabra. Guárdanos, que el enemigo no nos robe la palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Voy a estar hablando en esta mañana. Quiero que esté muy atento a esta enseñanza, porque tenemos que tener esto bien claro. ¿Qué pasa cuando el Espíritu de Dios se aparta de una persona? ¿Qué pasa cuando el Espíritu de Dios se aparta de una persona? Y este texto bíblico no solo se aplica a Saúl, se aplica a cualquier persona. Amén. Se aplica a cualquier persona. ¿Qué significa que el Espíritu de Dios se aparta? En el caso de Saúl, ¿qué pasó? El Espíritu de Dios se apartó. Cuando Dios se aparta, la gente dice: no, no pasa nada. Sí pasa. Apenas que Dios se apartó, ¿qué pasó? Le atormentaba un espíritu malo. Apenas que Dios se apartó. Bendito sea el nombre de Jesús. Y esto significa, cuando el Espíritu de Dios se aparta, significa que la presencia activa, hermano, la presencia de Dios está con nosotros activamente. La unción y el respaldo de Dios, ¿sabe qué hacen? Estas tres cosas se retiran. Ya no están. Ya no están. Si tú vas conmigo un momento al libro de Romanos, en Romanos capítulo 1, ahí se expresa una verdad que si tú no la entiendes, o si tú no tienes esto claro, no lo puedes entender. Por ejemplo, tú te vas a Romanos capítulo 1, versículo 24, y te vas a encontrar, por ejemplo, en el 24, el 26 y 28, unas palabras que tú, si no entiendes esto, te puedes confundir. Por ejemplo, en el versículo 24 dice: por lo cual
también Dios los entregó a la inmundicia. ¿Estás oyendo eso? Dice, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. El 26 dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y si te vas al 28, y dice el 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿qué dice ahora? Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Cuando una persona lee esto, puede entender equivocadamente que Dios coja a la persona y la manda para la inmundicia, que Dios coja a la persona y la manda para el pecado. Eso no quiere decir esto. Realmente, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Aquí ocurre, mire, hay diferentes tipos de juicio de Dios. Yo ahorita estoy hablando del juicio de Colombia, pero hay un juicio, hermano, que es el más complicado. ¿Cuál cree usted que es el juicio más complicado? De todos los juicios, hay diferentes tipos de juicio, hay diferentes tipos de ira, pero hay una ira de Dios que es la más peligrosa, y es la ira, escúcheme bien, del abandono. Esta es la ira más cruel. O sea, Dios se aira y en su ira, ¿qué hace Dios? Se va. Se va. Aquí Él no ejecuta nada, aquí Él no, simplemente se va. Esto es un juicio donde Dios retira su presencia. Él se va. Ya esa persona no tiene la presencia de Dios. Dios retira su presencia y otra cosa más. Dios retira su freno. Hay cosas que no nos han pasado porque Dios las ha frenado. Cuando Dios retira su presencia y Dios retira su freno, eso es la peor ira. Y usted la va a entender. Amén. Porque es una forma de juicio donde Dios no castiga activamente. Tú no vas a ver un rayo, sino que se retira. Oiga bien esto. Y deja al ser humano a merced de sus propias decisiones. Ay, Dios mío. Esa es la peor ira. Que Dios se vaya. Y eso es lo que pasa en Romanos capítulo 1. En el 24, el 26, 28. Dios se retiró y mira todo lo que la gente hace cuando no está la presencia de Dios. Mira hasta dónde llega el hombre cuando el hombre no tiene freno. Amén. Entonces el juicio no fue añadir mal, sino quitar la restricción, esa bendita restricción divina. A ti no te han parado, a ti no te han corregido. Mira, nosotros tenemos que darle gracias a Dios por Hebreos capítulo 12. Tú tienes que darle gracias a Dios si Dios todavía a ti te está disciplinando. Si tú dices, Dios mío, me estás disciplinando, dale gloria a Dios, porque ya hay gente que Dios le quitó la disciplina. Y cuando Dios le quita su presencia a una persona, y cuando Dios le quita la corrección a una persona, esa persona es libre para hacer lo que quiera. La ira de abandono es cuando Dios dice, haz lo que tú has decidido. O sea, haz todo lo que tienes en tu corazón.
y nadie te va a frenar. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Por qué esta ira es tan grave? Porque Dios deja de corregir. Hermano, nos conviene que Dios nos corrija. Nos conviene. Nos conviene que nos salga el ángel con la espada en el camino. Nos conviene. Pero en esta ira Dios deja de corregir. En esta ira Dios deja de contener. En esta ira Dios deja de advertir. En esta ira Dios deja de hablar. Hermano, se va la voz de Dios. En el libro de Malaquías. Malaquías fue el último profeta que Dios usó en el Antiguo Testamento. Después vinieron 400 años de silencio de Dios. Dios no hablaba. Pero en el templo seguían los sacrificios, seguía todo como si nada hubiese pasado, pero Dios no estaba ahí. Todo estaba aparentemente funcionando, pero habían 400 años de silencio. ¿Qué pasó en Saúl? ¿Qué ira Dios aplicó con Saúl? La ira del abandono. Dice que el espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Eso fue lo primero que leímos. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Y observa que Dios no lo mató inmediatamente. Observa que Dios no lo destronó tampoco inmediatamente. Él siguió siendo rey. Pero era un rey sin Dios. Dios mío. ¿Para dónde va un rey sin Dios? ¿Para dónde va una persona sin Dios? Dígamelo. Dígalo con nombre propio. ¿Para dónde va una persona sin Dios? Dígalo. Hermano, va directo para la destrucción. Dios no lo destronó. Dios no lo fulminó. Cuando Dios se aparta, mira, nunca permitas que la presencia de Dios se vaya de tu vida. Cuando Dios se aparta, hermano, lo que entra es tormento. La persona va a estar atormentada. Hay gente que no sabe qué le pasa. Una ansiedad, no pueden dormir. ¿Qué tienen? Que Dios se fue. Dale gloria a Dios porque tú tienes a Dios todavía. Pero entra confusión, entra tormento, entra desorden espiritual. Y el espíritu que atormentaba a Saúl llenó el vacío que dejó la presencia de Dios. Como Dios se vaya de una persona, ay, los demonios van a llenar ese vacío. Y esa persona se va a convertir en lo peor. Esa persona se va a atrever a hacer lo que sea. ¿Y qué pasa? ¿Qué sucede? La presencia de Dios se fue. Está a merced de sus propias decisiones. En Oseas 4:17 hay una frase muy temible. Oseas, profeta Oseas. Mira lo que dice Oseas. Oseas capítulo 4. Versículo 7. Cuatro 17, César. 4:17. Mira lo que dice ahí. Efraín es Israel. Efraín es dado a los ídolos. ¿Qué dice ahora?
déjalo. Vea, eso es terrible. Que Dios nos deje. Lo terrible es esta frasecita: déjalo. Déjalo. Ese déjalo es la ira de abandono. No va a haber llamado, no va a haber corrección, no va a haber advertencia. Dale gloria a Dios porque tú tienes una palabra de advertencia. Hay gente que dice que esa palabra me la tiraron toda a mí. Oye, dale gloria a Dios porque todavía Dios te está hablando a ti. Pero lo más terrible es que ya no nos digan nada. Eso es lo más terrible, que no nos digan nada. El peor juicio no es cuando Dios interrumpe el camino, sino cuando te deja seguirlo. Gloria a Dios, porque a veces vamos por un mal camino y Dios lo interrumpe. Pero que tú vayas por un mal camino y nadie te frene, nadie te pare. Amén. ¿Cuándo opera la ira de abandono? ¿Cuándo? ¿Cuándo opera la ira de abandono en una persona? Cuando hay un rechazo constante de la verdad. Persona, hermano, Dios le está hablando y la persona empieza a rechazar la verdad, la palabra. Y Dios está viendo, hermano. Y Dios le está hablando a Efraín, le hablaba: deja la idolatría, déjala. Y el hombre nada. Y Israel nada. Cuando hay un rechazo constante de la verdad, hermano, esa persona está próximo a la ira de abandono. ¿Sabes cuándo opera la ira del abandono? ¿Sabes qué es peligroso? Cuando una persona desprecia continuamente la corrección. Hay gente incorregible. Hay gente que se molesta cuando hoy los pastores, hermanos, se tienen que volver psicólogos. Y tienen que usar alta anestesia. Y quiero que me hables como en Cantar de los Cantares. Cuando te tienen que hablar claro. Oye, tú tienes que decirle: yo quiero, Dios mío, háblame claro como estoy yo, Dios mío, dímelo claro. ¿Cuántos quieren escuchar parábola o quieren hablar que Dios les hable claro? Si uno quiere que Dios a uno le hable claro. Pero cuando hay un desprecio continuo por la corrección, hermano, hay gente que se vuelven incorregibles. Hay gente que ya no resisten corrección de los representantes de Dios aquí en la tierra, que son los pastores. La Biblia dice: el que endurece su cerviz, es decir, su corazón, cuando hay una corrección, de repente será quebrantado. ¿Y cómo dice? Y no habrá para él medicina. Hay gente que hoy está en una clínica, hermano. Dios le habló y la persona terca, la persona obstinada. El que endurece la cerviz de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Hay gente, hermano, que ya no le sirve ninguna medicina. Hay gente que ya no le sirve ningún tratamiento. ¿Sabe por qué? Porque despreció continuamente la corrección. ¿Cuántos aquí quieren que Dios los siga corrigiendo? ¿O cuántos quieren que lo dejen seguir su camino? Eso es peligroso. Eso es que déjenme vivir mi vida. Cuidado. No, señor. No, señor. ¿Cuándo opera la ira de abandono? Cuando hay idolatría persistente. Oiga bien, cuando hay idolatría persistente.
Y yo no estoy hablando solo de estatua. Idolatría no es solamente estatua, porque hay gente que entendió la idolatría de estatua, pero hay una idolatría de ego. Y es que yo, y es que y es que yo alcancé, y yo coroné, y yo soy esto, y yo soy lo otro. Y yo. Entonces el Señor te dice que te salve tu yo. Sí, hermano, una idolatría persistente. No te enamores de lo que tú tienes. Todo lo que tú tienes, tenlo en el lugar donde lo tienes que tener. Cuidado que se te va a subir el corazón. Esto lo logré yo, esto lo alcancé yo. Esto es mi poder, mi mano, cuidado. Nivélate. Amén, hermano. Amén. Mano, no idolatres nada. Ojo con tus logros, ojo con tus éxitos. El problema no es tener logro, el problema es sino cómo tú interpretas eso. La Biblia dice como teniendo y no teniendo nada. Hay gente que no aguanta tener una motico, hermano, mejor dicho, pues centella les queda chiquito. Y ahora yo no sé, hay un cuento en la vía, una paradera de moto. Oye, ¿esto qué es lo que está pasando? Una pantallera, una pantallería es lo que hay. Y si va una mujer atrás, ¡ay, Dios mío! ¿Cuándo opera la ira de abandono? Cuando hay rechazo constante de la verdad, cuando hay desprecio continuo de la corrección, cuando hay una idolatría que Dios está observando en nosotros, que es persistente, que tratamos de robarle la gloria a Dios, tratamos de creer que la cosa la logramos nosotros. No, Señor. Gloria a Dios, esta iglesia, esto es el Señor. La vecina y que, oiga, vecino, usted es dueño de la iglesia. Y yo, no, el Señor. Uno tiene que tener una vacuna enseguida, hermano. Ya, uno tiene que tener una vacuna. Ya, tú te cuidas, tú te guardas. Y tú sabes quién tiene la preeminencia. Tú sabes quién tiene el lugar. Bendito sea el Señor. Amén. Hermano, dile que está a tu lado. Dios no comparte su gloria con nadie. Dios comparte todo, te lo da a ti. La comida te la da, todo te lo da, todo lo que tú necesites, pero su gloria es de Él. Su gloria no la comparte con nadie. Dile que tal, no te le vayas a robar la gloria a Dios. Y si te sale algo bien, quédate calladito. Yo creo que yo ayer estaba predicando que uno tiene que tener más cuidado cuando algo te sale bien que cuando te sale mal. Y deja la preguntadera, ¿cómo lo hice? Deja esa preguntadera. ¿Cómo me fue? Deja eso. Bueno. ¿Quién prefiere la corrección? Mira la diferencia entre la corrección y la ira de abandono. En la corrección, hermano, Dios sigue hablando. En la ira de abandono, Dios calla. Hermano, no nos conviene que Dios calle. En la corrección, Dios disciplina. Por eso tú tienes que ver con buenos ojos la disciplina. Hoy podemos entender que si Dios nos está disciplinando es porque todavía está con nosotros, es porque todavía está de nuestro lado. Nos conviene y miramos la disciplina. ¡Ay, Dios mío! Tú estás conmigo, Señor. Pero en la ira de abandono Dios se retira. No hay disciplina. La persona hace y hace y no pasa nada. La persona dice, ¿qué pasa? Oye, hice esto malo y no pasó nada. Mira, hay gente que Dios no le deja pasar ni una. Enseguida se la cobra.
Mira, dale gloria a Dios y enseguida Dios te la cobra. Dale gloria a Dios que enseguida Dios te corrige. Y uno sabe cuando Dios lo está corrigiendo. Y uno sabe por qué Dios lo está corrigiendo a uno y cuál es la razón. Pero vamos por buen camino. Si está la disciplina, entonces vamos por buen camino. Pero si no hay disciplina, hermano, la persona corre. Por eso hay una lucha. La gente quiere vivir un evangelio sin pastores. Y la gente quiere, ¿quién es tu pastor? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Jehová no es tu pastor, porque para que Jehová tenga tu pastor, tú tienes que tener un pastor aquí en esta tierra. Dios a nadie va a recibir como su pastor si no tiene un pastor aquí reconocido en la tierra. Y a uno le conviene un pastor que lo corrija. Uno no le conviene un pastor que se ría de todo lo que uno diga. Pastor, ayer le partí la cabeza a una persona. Pastor, ayer me monté en el bus, no pagué, me quedé con la plata y el pastor, ay, fíjate si eres malo. Te mostré la otra cara. ¿Tú quieres ese pastor? ¿Tú quieres ese pastor que se ríe de todo lo malo? Que te acolita todo. Oye, yo estaba estudiando este mensaje y yo decía, Dios mío, qué bueno la disciplina, Padre. Hebreos capítulo 12, yo amo la disciplina, Señor. Porque si Dios no se disciplina, porque ya Dios se fue. Hermano, y hay gente que ya Dios se fue de sus vidas. Hebreos 12:6 dice, Dios al que ama, disciplina. ¿Ah? 12:6. Dios al que ama, disciplina. Si Dios te disciplina, todavía está ahí. Amén. 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 Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Hermanos, por eso David dijo en el Salmo 51:11. Mire lo que dice el Salmo 51:11. David era un profeta. Y David en el Salmo 51:11. Mire lo que dice David. No me eches delante de ti. No quites de mí tu Santo Espíritu. Él sabía lo que le pasó a Saúl. Él vio la cruda realidad de Saúl cuando Dios se apartó de él. No me eches delante de ti. No me eches. Señor, no te vayas de. Diga conmigo, dile, Señor, no te vayas de mi vida, Señor. Señor, no te vayas. No te vayas. Cuando el Señor se va, hermano, queda un horrible vacío. Hay gente que ha tenido esta experiencia, hermano. Cuando el Señor se va de una persona, entra un terrible vacío que no lo llena nada. La persona no sabe ni dónde ir, ni qué hacer, ni dónde montarse, ni qué comer, ni a quién visitar, ni con quién hablar. Un vacío que tiene por dentro. Amén. No te apartes de mí. No te apartes de mí. Y quiero terminar esta mañana hablando un poco de Saúl. Porque a Saúl se le retiró la presencia de Dios. Pero ay, ¿qué pasó? Vamos a ver qué le pasó a este hombre en el recorrido de vida sin presencia. ¿Qué sucedió con Saúl cuando Dios le quitó su presencia, su freno y su restricción? Mira, amado,
Primera de Samuel 16:14. Ese fue el texto inicial, ¿verdad? Cuando Dios le quitó su presencia, le quitó su freno, su restricción, Saúl quedó entregado a él mismo. Terrible esto. Saúl quedó entregado a él mismo. Lo más peligroso es que tú tengas el gobierno de ti mismo. El enemigo más grande que tú tienes no es Satanás, eres tú mismo. Satanás es el segundo. Eres tú mismo. Nosotros nos tenemos que enfrentar a nosotros mismos. Pero llenos de Dios es que podemos vencernos a nosotros mismos. Entonces, Saúl quedó entregado a él mismo. ¿Qué le pasó? Entró en un tormento interior. Tenía que mandar a buscar a alguien que le cantara. Un tormento. ¿Qué pudo sentir Saúl por dentro? Miedo, angustia, desesperación. Ese hombre no lo calmaba nada. En una crisis. No perdió el trono inmediato, pero perdió la paz. La gente cree que la paz es cualquier cosa. No. Vea, hermano, la paz vale más que todo el dinero de este mundo. Vea, mejor tengas paz y tengas el bolsillo vacío. Es mejor. Pero al revés, bolsillo lleno y sin paz. Es horrible. Mira, aquí una vez daban una novela hace un tiempo y que café con olor de... ¿Con olor de qué? Ah, no. ¿Cómo es que? Yo estoy como cambiándola. Era así. Bueno, café con aroma de mujer. Y el protagonista era Guy Ecker. En ese tiempo, estoy hablando de no sé cuántos años. Yo creo que estoy hablando de 2 décadas, si no más. Guy Ecker era el protagonista del momento. Y Guy Ecker estaba en el Hotel Caribe. Esto me lo contó un amigo que trabajaba en el Hotel Caribe. Y afuera Guy Ecker tenía todo ese poco de peladita. ¡Ay, Guy, sal! Y entra mi amigo, que a propósito es cristiano, y encuentra a Guy Ecker llorando por una profunda soledad que tenía. Tenía dinero, las chicas estaban afuera, fama en su mejor momento, pero no tenía paz. Llorando con un poco de pelada güera, que eso no llena tampoco. Entonces la gente cree que no, que se va a Dios, que no, queda igualito. Quedas igualito. Perdió la paz, perdió la estabilidad, perdió el equilibrio, entró en angustia, en oscuridad del alma, en ansiedad, en aflicción constante. Eso es maluco. Su trono seguía en pie, pero el hombre por dentro estaba cayendo. Yo digo, yo me voy, pero el trono siguió. ¿Qué más ocurrió en Saúl después que la presencia de Dios se fue? Mira, tormento es lo primero. Número 2, se despertó una inseguridad profunda. Una inseguridad. Cuando la presencia de Dios se va, la persona se vuelve insegura.
Vaya conmigo a Primera de Samuel, capítulo 18, y va a ver al rey inseguro. Primera de Samuel 18. El rey, el alto, era más alto que todo, insegurísimo. Él no era así. Primera de Samuel 18, 8 al 9. Mira lo que dice. Vamos a leerlo desde el 7. Escuche. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron miles y a David dieron 10,000 y a mí miles. ¿No le falta más que el reino? Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos. ¿Qué dice ahí? A David. ¿Está viendo la inseguridad? Se empezó a sentirse inseguro, celoso. Aquí hay gente celosa. Como se vaya el Espíritu Santo, la inseguridad va a ser al 100% al cuadrado. Una inseguridad que le entró. Es que ya no. Mira, cuando Dios está, Dios te hace sentir completo. Dios te hace sentir satisfecho. Dios te hace sentir pleno. Pero como se vaya Dios, la gente no sabe ni qué hacer. Bendito sea el nombre. Y dice que no miraba con buenos ojos a David. Antes no le molestaba a David. Después de retiro del Espíritu Santo, todo lo vio como una amenaza. Y sigamos leyendo. El 10. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl. Hermano, ¿cuándo llegó el espíritu malo? Una buena pregunta. Sí, pero al día siguiente, ¿de qué? ¿A causa de qué? Y desde aquel día no miró con buenos ojos a David. Y aconteció que al otro día, que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl. Cuidado si tú no estás viendo con buenos ojos a tu hermano. Eso es abrir puertas a demonios, yo. Ojo con esas cosas. Apenas que él abrió esa puerta, el espíritu entró. Aconteció el otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. ¿Qué es eso? Desvariaba, estaba hablando como solo. Una habladera sola. Oye, Dios no guarde, eso es maluco. Está uno metido en un cuarto solo, Dios lo guarde. Y ¿qué lo voy a hacer ahora? La luna, ¿dónde está la luna? ¿Dónde me escondiste los zapatos? Ahí no vive nadie. Y desvariaba en medio de la casa. Esos soldados dijeron: el rey está listo. Está tostado. David tocaba con su mano como los otros días. Y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Quería matarlo. Cuando la presencia de Dios se va, hermano, la ira y los arranques de violencia, número 3, aumentan. Como Dios se vaya de una persona, vea, se va a conocer la verdadera ira. Hermano, quería matar a Saúl. Perdón, Saúl quería matar a David. La ira
y los arranques de violencia aumentan. Dios a nosotros, hermanos, nos tiene aguantados. Dios a nosotros nos tiene nivelados, pero que se vaya Dios. ¡Ay! El machete va a sonar. Una vez, hermano, estábamos en un lugar y nos llamaron. Yo no sé si mi mamá se acuerda de eso, hace mucho tiempo. Vayan a ver que el pastor sacó un machete y va a pelear con el de la panadería. ¿Cómo así? No era un pastor, era un líder. Pero hermano, sacó un machete en plena calle y desafió al panadero. ¿Será que Dios estaba ahí? Cuando Dios se va, hermano, los deseos de la carne se aumentan. La carne gobierna. Dile a tu esposo, yo me casé contigo que es cristiano. Cristiana. Y esto pasa cuando uno se casa con una persona que es cristiana, hermano. Tú la conociste bajo el dominio del Espíritu Santo. Y que se vaya el Espíritu Santo a una persona, hermano, que se vean esos arranques. Digo, guarda, que te voy a pegar tus puñaladas y poder en la sangre de Cristo. Vea, todos esos dichos salen cuando se va el Espíritu de Dios. Una hora se está riendo. Cuando el Espíritu de Dios se va, hermano. Mira, ¿qué más le sucedió a Saúl? Te dije que entró en un tormento interior. Se despertó una inseguridad profunda. La ira y los arranques de violencia aumentaron. ¿Qué más? Mira, perdió el discernimiento espiritual. Cuando Dios se va, se pierde el discernimiento espiritual. ¿Sabe por qué perdió el discernimiento espiritual? Porque comenzó a confundir a enemigos con aliados. Y aliados como enemigos. A los enemigos empezó a verlos como aliados. Y a los aliados empezó a verlos como enemigos. Empezó a perseguir al ungido de Dios. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Y lo peor, empezó a luchar contra el plan divino. Lo más fuerte no era que él persiguió a David. Lo más fuerte es que estaba resistiendo a Dios. Eso es lo más fuerte. Amén. Amén. Número 5. Número 4, perdió el discernimiento espiritual. Cuando una persona se le va a Dios, hermano, no tiene discernimiento. Va a hablar pura sandez, un poco cosas raras, cosas de la carne. Todo lo va a malinterpretar. Número 5, oiga bien que me parece altamente peligroso este. Número 5, 1 Samuel 28:6. Colócalo, César. 1 Samuel 28:6. Mira esto, hermano. 1 Samuel 28:6. Mira lo que dice el 28. Dice: consultó Saúl a Jehová. Consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Se rompió su relación con la voz de Dios. Dios nos guarde de que la voz de Dios ya uno no la escuche. Que Dios nos guarde de su silencio. Que Dios no nos hable más. Mano, y Saúl empezó a buscar la voz de Dios y dice, ¿cómo dice el texto? Consultó a Jehová,
Pero Jehová no le respondió. Ni por sueño. Ni por Urín. Vamos a buscar otro. Por el profeta. Tampoco por el profeta. Hermano, Dios nos guarde eso. Dios nos guarde que se nos vaya la voz de Dios. Y la gente, hermano, a veces está viviendo una religión y cree que todo está bien y Dios no está ahí. En la época de Malaquía, el último profeta era Malaquía, vinieron 400 años de silencio y todo estaba aparentemente en el templo funcionando. Estaban los levitas, estaban presentando el sacrificio, pero Dios no estaba ahí. Pura religión, pura ceremonia. Hermano, esto da miedo. A mí no me da miedo un cuarto oscuro. Ni tampoco, hermano, esto es más grave que una enfermedad. Porque hay gente que está enferma, pero escucha la voz de Dios. Cuando el Espíritu de Dios se aparta su voz. Dios hace silencio. Imagínate si un papá deja de corregir al hijo. Estadísticamente, mira los hijos que se crían sin padre. ¿Cuál es su resultado? Generalmente hay algunos casos que, gracias a Dios que no. Pero generalmente los hijos que se crían sin padres, hermano, se vuelven un desastre. Cuando yo atiendo adolescentes y a mí Dios me dice, pregúntale por los papás. ¿Dónde está tu mamá? Está en el pueblo. ¿Dónde está tu papá? Él no vive conmigo. Pero lo que tengo al frente es una vida destruida. Ahora imagínate que Dios se quite. Tú quieres que Dios se vaya de tu vida. Tú quieres que la corrección de Dios se vaya. Tú quieres que se vaya el discernimiento. Que se vaya la voz de Dios. No, hermano. No. Esto da miedo, hermano. Esto le daba miedo a David. No me quites tu presencia. No me apartes de ti. ¿Qué más le pasó a este hombre cuando Dios se aparta de él? Empezó a buscar sustitutos espirituales prohibidos. Primera de Samuel 28. Como ya Dios no le hablaba, buscó un sustituto espiritual prohibido. 28:7. Como ya Dios no le hablaba, mira lo que pasa. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y le mandaron con una bruja. Y lo peor del cuento es que cuando Dios estaba con él, la orden de Saúl era exterminar a todos los brujos y hechiceros. Los brujos le tenían miedo a Saúl por esa orden. Porque esa era su orden. Pero fíjate que cuando la persona se va, lo que la persona ataca termina apoyando lo que atacaba. Lo que tanto atacó fue en lo que más cayó. Pero eso pasa cuando la presencia de Dios se va. La persona queda a merced de sí mismo. Señor, no me dejes a mí gobernando, Señor.
Señor, que César no gobierne, que tú estés conmigo. Señor, que tú me dirijas. Señor, que tú me corrijas. Señor, yo todavía quiero seguir escuchando tu voz. Yo todavía quiero seguir escuchando tu palabra. Mi corazón está abierto a ti. Bendito sea el Señor. Y uno tiene que venir a Dios, hermano, con humildad, con humillación. Señor, no te apartes de mí. Que no te apartes, porque de mucha gente se apartó. Muchas iglesias, hermano, han sacado a Dios. Dios se retiró de esas iglesias. Dios no está ahí. Y usted ve que se vale de todo. Estos días yo vi que un pastor y que con unos tacones de mujer. Eso ahí no está Dios por ninguna parte. Eso es ira de abandono. Y vamos a ver cosas peores. Vamos a ver cosas peores. Como Dios abandona a una persona, la persona podrá hacer lo que quiera. Hermano, yo en mi vida, gracias al Señor, yo he fallado, pero he visto inmediatamente la corrección de Dios. Mira, la presencia de Dios se va también cuando una persona no entra al orden de Dios. Quiere vivir el evangelio a su manera. Se va a Dios. Un abandono. No, tienes que entrar al orden. Mira, y el Espíritu me está diciendo esto. Hay gente que tiene pecados no confesados. Pecados que no están confesados. Y dice, no, esto yo lo manejo. Eso ha hecho que la presencia de Dios se retire. Porque tienes que entrar al orden. Tienes que entrar al orden. Hay que entrar al orden. Tenemos que ser como David. Saúl no valoró la presencia de Dios. La gente dice, si se va la presencia de Dios no pasa nada. No pasa nada. Mira todo lo que pasó. Mira todo lo que este hombre vivió. Mira todo. Él no murió enseguida. Pero a medida que iba pasando el tiempo, se iba viendo el descenso y el deterioro. Cuando Dios se aparta de una persona, esa persona se le va a quitar la gracia. Van a tener un semblante lánguido. Hay gente, hermano, que en los ojos tienen desespero, ansiedad. El pelo se les cae rápido. Un envejecimiento prematuro. Y hay gente que dice, ¿qué le pasó? La presencia de Dios se fue. La presencia de Dios se retiró. ¿Cuántos aquí valoran la presencia de Dios? ¿Cuántos aquí valoran la presencia de Dios? ¿Cuántos aquí les dicen al Señor, Señor, no te vayas de mí? Señor, no te vayas de mi vida, Señor. Yo sin ti no soy nada, Señor. No te me vayas, Dios mío. No te me vayas de mi casa, Señor. Póngase de pie. Dios nos guarde de caer en este estado. Dios nos guarde a nosotros de caer en este estado. El orgullo lleva a este estado. Yo quiero orar en esta mañana por todo aquel que dice, Señor, guárdame de no caer en ese estado. Pasa aquí al altar. Todo aquel que dice, Señor, yo no quiero perder tu presencia. Yo no me quiero volver insensible.
no me quiero volver indiferente. Ayer estábamos aquí y un papá me dijo: pastores, cuiden lo que está ahí. Digo, ahí en la iglesia está la presencia del Señor. Por eso es que cuidamos este altar.